Bienvenido por las mañanas, un noticiero de N+, soy Genaro Lozano, bonito inicio de semana. Hoy se cumplen 3 años desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México y ahora esta enfermedad es la 4ª causa de muerte en nuestro país. ¿Cuáles lecciones nos ha dejado esta pandemia? En la Ciudad de México y en otras ciudades del país y en algunas del mundo se registró una protesta en contra de las reformas electorales recién aprobadas, el famoso Plan B. ¿Pero qué busca la llamada manifestación en defensa del INE? La tensión diplomática entre los gobiernos de Perú y de México está en aumento. Este fin de semana el gobierno de Dina Boluarte, la presidenta peruana, retiró a su embajador de nuestro país. Veremos por cuál razón. Y las aplicaciones de citas han permitido derribar los prejuicios en un clic. De la mano de Luz y María Aurora veremos cómo las aplicaciones también ayudan a personas de 60 años y más a encontrar el amor. Hoy el Canal de las Estrellas está de estreno con Eternamente Amándonos. Sus protagonistas nos acompañan aquí en el estudio. Acompáñanos, ya empieza por las mañanas. Muy bonito inicio de semana, querida Sofi, ¿cómo estás? Pues bonito ya iniciándolo contigo. Yo ya inicio lo mismo feliz. Que yo digo. Y por supuesto, estando y acompañando a todos ustedes en este lunes 27 de febrero. Comenzamos con la información. Ya lo decíamos, hoy se cumplen ya 3 años de la irrupción de COVID-19 en nuestro país. Oficialmente ese día se registró el primer caso. Es la pandemia más devastadora del último siglo. Mientras en Estados Unidos la vacuna ya es parte del cuadro básico de vacunación, aquí en México no lo es. Otro pendiente es la atención a miles de personas que viven con secuelas, es decir, aquellas que tienen un COVID prolongado. Aquí la historia. Hace 3 años, México registró su primer caso de COVID-19. El 27 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, informó que un hombre de 35 años había contraído la enfermedad en Italia. Aunque él se recuperó, según cifras oficiales, en México han muerto 332.859 personas y 7.097.000 se han contagiado al menos una vez y se recuperaron. Creo que la principal lección es que las epidemias pueden venir en cualquier momento. La COVID es ahora la 4ª causa de defunciones en México, según el INEGI. La madre de todas las lecciones es que necesitamos un mejor sistema de salud, necesitamos invertir más en salud. Gracias a las vacunas que empezaron a aplicarse en diciembre de 2020, 82% de la población, unos 99 millones de personas, se han protegido contra los efectos mortales de la enfermedad. Pero existe un número desconocido de personas con secuelas. Son quienes padecen COVID prolongado o long COVID en inglés. A duras penas, como se dice, pudimos responder a la pandemia y menos prepararnos para las secuelas que va a tener. Las secuelas que va a tener, una es el COVID prolongado. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce desde 2021 que el COVID prolongado es la persistencia de síntomas o la aparición de nuevos a los 3 meses de haberse infectado. Uno de ellos es la neblina mental, que consiste en pérdida de memoria, dificultad para encontrar palabras y problemas de atención. La OMS estima que el COVID prolongado afecta de 10 a 20% de quienes se infectan. Sistemas de salud de países como Estados Unidos e Inglaterra cuentan con protocolos para atender a personas con COVID prolongado, pero en México no. No hay criterios de diagnóstico, no hay criterios para derivar a especialistas. Ante esta falta, el colectivo COVID Persistente México, que reúne a 6,000 personas, exige que el gobierno federal cree un plan para atenderles. No dimensionan que lo que tienen enfrente es un tsunami y que ignorarlo lo único que va a hacer es poner en aprietos más los sistemas de salud. Omar Marroquín, Noticias N+. Y además del long COVID, otro daño causado por la pandemia cuyo impacto aún es difícil calcular son las afectaciones a la salud mental. Según especialistas, las consecuencias van a durar varios años. Fíjese, en México, 3 de cada 5 jóvenes mostraron síntomas depresivos y 6 de cada 10 mostraron síntomas de ansiedad. Especialistas advierten que tras el cierre de escuelas, pues ha sido difícil distinguir entre lo que está provocando una alteración en la salud mental de las infancias y lo que más bien es una condición propia de la readaptación.
se están sintiendo rebasados por las obligaciones, por los ritmos, por los horarios, por las tareas, ¿no? Y eso de pronto les empieza a generar angustia. Se espera que todavía, ¿no? Todavía sigamos viendo más de estos efectos, tanto en lo social como en lo biológico. Esto todavía no se termina. Esto todavía no se termina, todavía recientemente ha habido pues muchos casos de COVID-19, ya no es lo mismo con las vacunas, pero siguen existiendo. Y miren, enfermedades como la COVID-19, el VIH, el trastorno de ansiedad, el de estrés y el depresivo podrían ser causas de incapacidad laboral. El presidente López Obrador presentó la semana pasada una iniciativa a la Cámara de Diputadas y Diputados para reformar la Ley Federal del Trabajo. Con esto se busca incrementar de 161 a 194 la lista de enfermedades de trabajo, es decir, aquellas que garantizan la incapacidad laboral. De aprobarse, la lista aumentará de 409 a 524, además de incorporar 115 tipos de lesiones para los que todavía no hay cobertura. También aumentará la incapacidad para el cáncer originado por el desempeño del trabajo, que pasaría de 4 a 30. El grupo de las patologías infecciosas y parasitarias actualmente están 21 y de aprobarse la reforma serían ya 41. En promedio, en México, en nuestro país, ocurren cada año unos 513.857 accidentes de trabajo, de trayecto y enfermedades de trabajo. Esto según estadísticas del IMSS, estadísticas citadas por la propuesta del presidente que fue enviada ya a comisiones para su discusión. Ya lo decíamos al inicio de Por las Mañanas, ayer en varias ciudades de México, entre ellas la capital, la Ciudad de México, se registró la segunda movilización masiva convocada en rechazo al paquete de reformas a leyes electorales, ese conocido como Plan B. En la capital, aquí en la Ciudad de México, miles de personas, en su mayoría vestidas de blanco y rosa, se concentraron en el Monumento a la Revolución y caminaron por Avenida Juárez. 5 de mayo realizaron un mitin lleno en la explanada del Zócalo. José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte o ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la ex legisladora del PRI, Beatriz Pajés, fueron los únicos dos oradores de esta protesta. Ahí vemos a Beatriz Pajés. Los organizadores reportaron que más de 500,000 personas participaron en esta concentración, solamente aquí en la Ciudad de México, cifra que contrasta con las 90,000 personas que informó el gobierno de la Ciudad de México. Mi voto no se toca, mi voto no se toca. El INE no se toca, el INE no se toca. Por eso vine a defender al INE. Muchas gracias por traer a sus hijos, por enseñarles a eso vine, a defender al INE. Corre peligro nuestro derecho humano a votar y ser votado. Y más adelante, ¿cómo ha cambiado la búsqueda del amor en los últimos 40 años? Sin importar la orientación sexual ni la edad, las aplicaciones han cambiado la forma de encontrar pareja. Así se enamoraron Luz y María Aurora, que tienen más de 60 años. Todos los detalles en momentos. Nunca es tarde, así tengas 60 años, así tengas 50, así tengas los que tengas, para buscar tu propia felicidad. Oye, Sofi, si algún día nos llega a pasar, ahí estaremos tú y yo también, ¿no? Seguramente ya habrán nuevas aplicaciones. Ahí habrá algo, ¿no? Seguro, pero bueno, ahí está la historia. Más adelante vamos a conocer los detalles. Y miren, 10 elementos y 3 unidades radiopatrullas fueron destinadas por el gobierno de Chihuahua. Esto para proteger a 11 integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, en el municipio de Urique, en Chihuahua. Hay que recordarlo, en enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó medidas cautelares, medidas de protección a favor de integrantes de esta comunidad. Esto por 8 meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma. La Fiscalía Chihuahuense informó que los operativos de seguridad irán de Cerocahui a Krill y que también acompañarán a los religiosos a realizar sus actividades cuando lo soliciten. El presunto responsable de este crimen, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, todavía hoy sigue prófugo. Hoy son 8 meses, dentro de un mes o 9 meses, eso se va a seguir sumando. Lo único que deseamos es que los meses se sigan sumando, pero ya con la justicia en la mano y con la impunidad sepultada. Eso en Chihuahua. Vamos a otros temas. Rosario Robles Berlanga fue absuelta por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Este es el único delito del que se le acusaba a la exsecretaria por el esquema de fraude mediante la contratación de servicios a distintas universidades, ese que conocimos por una investigación periodística que se llamó la estafa maestra. Según la acusación, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles tuvo conocimiento del desvío de 5,000 millones de pesos y no avisó a sus superiores. El juez del caso consideró que la acusación que la Fiscalía General de la República, la FGR, hizo contra Robles era administrativa y no penal. La Fiscalía General de la República informó que apelará la decisión, presentarán una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura y también iniciarán un procedimiento penal contra el juez que resolvió este caso. Ya les avisábamos también al inicio de Por las Mañanas, la relación diplomática entre México y Perú, dos países hermanos latinoamericanos, está pasando su peor momento. Esto luego de que la presidenta peruana Dina Boluarte retiró a su embajador que estaba aquí en México. Boluarte acusó al presidente López Obrador de injerencia en asuntos internos y de haber decidido apoyar el golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, así lo dijo. He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Las bicentenarias relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Perú y México atraviesan su peor momento. Lima atribuyó al presidente Andrés Manuel López Obrador la crisis entre ambos países. El mandatario mexicano, según analistas locales, cruzó la línea, especialmente cuando calificó a la presidenta Boluarte de espuria, desconociendo que merced a la sucesión constitucional asumió la presidencia de Perú. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que lamenta la decisión de Perú. Ahora la decisión de seguir apoyando al expresidente Pedro Castillo, actualmente preso, no solo afecta a las históricas relaciones diplomáticas peruano-mexicanas. La tensión se traslada también a la Alianza del Pacífico Presidencia que México se niega a entregar a Perú. Diplomáticos peruanos como Hugo de Sela consideran que Perú podría denunciar a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violar los artículos 20 y 35 de la Carta de la OEA referidos a medidas coercitivas contra la soberanía de otro Estado. Desde Lima, Ricardo Burgos, Noticias N+. 8:12, es momento de una pausa, pero al volver, en México, defender el medio ambiente es una actividad mortal. El año pasado, por lo menos 15 personas defensoras fueron asesinadas en nuestro país. ¿Cómo impacta esto en las comunidades? Con esto y mucho más volvemos. Esto es Por las Mañanas. Oigan, y qué emoción, Sofi. Mira quién está con nosotros. Diana Bracho, a quien admiro de toda la vida. Nos tienes información súper importante. Cuéntanos. Muy importante, fíjate. Yo adopté una perrita hace 1 año y medio. Invito a todos a que por favor adopten a estos perritos. Les cambia la vida, se los prometo. Esta perrita a la que le puse Serena porque era muy inquieta. Ahí están ya, mira. Me ha cambiado la vida. Por favor, adopten un perro, adopten un perrito. Es una gran experiencia de amor. Gracias. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho, continuará en prisión preventiva en el penal del Altiplano. Una jueza en Quintana Roo rechazó su petición de continuar el proceso en libertad. Determinó que el imputado representa riesgo para la víctima y hay posibilidad de fuga. En Veracruz, localizaron sin vida a 2 de los 5 trabajadores de Pemex reportados como desaparecidos tras la explosión registrada el jueves en el Centro de Almacenamiento Estratégico de Tuzandepetl, en Ixhuatlán del Sureste. Sigue la búsqueda de los otros 3 trabajadores. Reino Unido y la Comisión Europea pretenden cerrar este lunes un acuerdo sobre el protocolo de Irlanda del Norte. El objetivo es evitar una frontera física o aduanal entre la República de Irlanda, que sigue siendo parte de la Unión Europea, y el territorio británico.
8:20, seguimos por las mañanas. Gracias por continuar con nosotros. Ya lo decía Genaro también al inicio, las aplicaciones de citas han revolucionado las formas de buscar una pareja, especialmente para la comunidad LGBT y más. Y bueno, pues Luz María y Aurora se conocieron en una de estas plataformas hace 3 años. Esta es su historia. Luz y María Aurora, de 60 y 63 años, se conocieron hace 4 años a través de una aplicación de citas. Así es, sí conocí a Luz a través de una aplicación. Yo viviendo en Monterrey y ella viviendo en la Ciudad de México. Eso era muy nuevo para mí. Te inscribes, haces tu perfil y entonces ya empiezas a ver personas. 30 años atrás no se imaginaban que la tecnología cambiaría las oportunidades para iniciar un romance. Antes, o al menos en mi caso, era a través de grupos. Por ejemplo, que conocías a una persona y entonces te invitaba a participar en un grupo social de puras mujeres. Era un poco limitado. Aunque la discriminación contra las personas de la diversidad sexual persiste, las aplicaciones han vuelto más fácil la búsqueda de una pareja. El 51% de las personas lesbianas, gay o bisexuales las utilizan, según el Pew Research Center. La ventaja de conocer a una persona por internet, en particular nosotras mujeres lesbianas grandes, mayores de 60 años, es que vas a encontrar a otras similares. Es muy difícil, no hay lugares de encuentro para lesbianas mayores de 60 años. Luz y María Aurora coinciden en que hoy la sociedad es más incluyente y abierta que décadas atrás. Aunque las aplicaciones son más comunes entre personas menores de 30 años, 3 de cada 10 personas mayores de 50 años las han utilizado al menos una vez, según el Pew Research Center. Nunca es tarde, así tengas 60 años, así tengas 50, así tengas los que tengas, para buscar tu propia felicidad. En 2001, María Aurora participó en la primera marcha LGBT en el estado de Nuevo León. En 2019, el derecho al matrimonio igualitario fue reconocido en ese estado. Luz y María Aurora viven juntas desde hace 3 años en Monterrey y día a día continúan luchando por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Ir aceptándonos como realmente somos y queriéndonos a través de ir compartiendo, ir creciendo juntas. Natalia Sánchez, Noticias N+. Bueno, vamos a otra pausa. Al regresar tenemos mucha más información. Aquí en el estudio, la primera actriz Diana Bracho nos acompaña para platicarnos del estreno de Eternamente Amándonos. Alejandra Robles, Gil y Marcus Ornelas también nos darán los detalles de esta nueva historia de amor en las estrellas. Con esto y mucho más volvemos. Esto es Por las Mañanas. Así amanecen las calles y avenidas de la Ciudad de México. A las 9 de la mañana se prevé una marcha del grupo Nos Queremos Vivas NESA. Se van a reunir frente al Palacio de Bellas Artes y se van a dirigir a la Fiscalía General de la Ciudad de México. También a las 9 de la mañana en Iztapalapa habrá una concentración de personas frente al penal de Santa Marta, Acatitla. El grupo Justicia Pro Personas se manifestará durante la audiencia inicial por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, ya lo saben, en el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Y también más tarde a las 11 de la mañana está convocada una concentración de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se van a reunir en la calle de Hamburgo, en la colonia Juárez, para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales. ¿Están informados? Seguimos con más. Autoridades de Oaxaca advierten de graves afectaciones por incendios forestales. La Comisión Nacional Forestal reporta 11 incendios en la entidad y 1,400 hectáreas afectadas. Se pide a la población extremar precauciones ante la llegada de las altas temperaturas. En Camerún, al menos 19 personas resultaron heridas por la explosión de 2 artefactos durante un maratón en la localidad de Buea. El país está inmerso en la violencia desde que separatistas angloparlantes lanzaron una rebelión en 2019 para dividir la zona dominada por la mayoría nacional que habla francés e instaurar un estado independiente. Tropas rusas lanzaron un nuevo ataque en el oeste de Ucrania, en el que se utilizó vehículos aéreos no tripulados. El saldo es de una persona muerta y 4 heridas. Las fuerzas ucranianas confirmaron el derribo de 11 drones kamikaze de fabricación iraní, lanzados por Rusia.
8:40, seguimos por las mañanas y pese a la prohibición de la alcaldía Cuauhtémoc a personas adultas mayores de salir a bailar, las personas volvieron a bailar y lo hicieron en la Alameda de Santa María la Ribera. En esta ocasión llevaron varias bocinas de pilas. Durante los 3 fines de semana anteriores, autoridades de la demarcación les habían prohibido bailar en el kiosco Morisco. Incluso el domingo pasado les quitaron el equipo de sonido que solían instalar. Este fin de semana contaron que las autoridades les regresaron ese equipo, pero incompleto y además también dañado, por lo que tuvieron que llevar otras bocinas, pero más pequeñas. Las personas adultas mayores aseguraron que defenderán su derecho a la diversión, aunque reconocieron que el ambiente es diferente por el volumen de la música y como les decíamos, mi Sofía y yo queremos ir a bailar con estas personas, ya lo haremos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimo éxito a este nuevo estreno en Las Estrellas. Y vamos ahora a la información del estado del tiempo con Orlando Aurquia. Orlando, ¿qué nos tienes ahora? Contrastes, ¿no? Muchísimo contrastes, Genaro. Excelente día. Las temperaturas hasta 40 grados, atención Monterrey y el resto del país, sobre todo el noroeste, con vientos fuertes y nevadas también para esta semana. Vamos a hablar de esos contrastes. Adelante. Fíjense que tenemos este escenario para iniciar la semana en México, cielo muy despejado prácticamente en todo el país y esos contrastes que hemos estado comentando. Veámosles imágenes de radar, vean esta simulación porque va a estar llegando un nuevo frente sobre Baja California, por eso las lluvias se van a estar incrementando, atención, los vientos fuertes también y las nevadas para este inicio de semana. Las temperaturas nos vamos a quedar en el norte, vean el escenario y así va a estar esta tarde en Tijuana con esas lluvias dispersas, pero el miércoles se va a estar incrementando para ustedes con riesgo de inundación y vientos fuertes también. Las temperaturas se incrementan algo más en Chihuahua, 28 grados, mucho sol para esta tarde. Nos vamos a detener en Monterrey, vean esas temperaturas de 33 grados, pero ¿qué sucederá en los próximos 3 días? Las temperaturas se van a estar acercando a los 40 grados para el miércoles, jueves, van a ser los días más calurosos para ustedes. Eso sí, algo de viento también el día jueves. El centro del país, pues también la tónica meteorológica no va a ser muy diferente. Mucha estabilidad, muchísimo sol de costa a costa. Veracruz, tenemos esas temperaturas incluso por encima de los 30 grados. Acá en la capital nos vamos a mantener con los 28 grados, incluso 30 grados esta semana, así que tómelo en cuenta. La calidad del aire no va a ser muy buena. El sur, pues también estable. Las temperaturas se incrementan en la península de Yucatán. Fíjense qué contraste. Cancún 28 grados, Mérida 34, muy baja probabilidad de lluvia. Y así arrancamos la semana. Sofía, Genaro. A tomar precauciones también con estos contrastes. Me gustan también los contrastes. Luego por eso me enfermo yo de esta bronquitis, pero bueno, y la rinitis alérgica. Gracias, gracias Orlando. Gracias Orlando. Nos vamos a otra pausa, pero al volver, este fin de semana el gobierno de Nayib Bukele realizó el primer traslado de 2,000 hombres privados de su libertad al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo. Las imágenes son de verdad impresionantes. Esto pese al llamado de organismos internacionales que advierten graves violaciones a los derechos humanos. Con esto y más volvemos. Esto es Por las Mañanas. Así amanecen las carreteras y autopistas de México. En Baja California sigue cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista Tecate-La Rumorosa por la caída de aguanieve y la cristalización de la carpeta asfáltica. Tomen precauciones. En Morelos hay reducción de carriles en el kilómetro 144 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, esto por un choque contra la valla metálica. Y nos vamos al sur del país porque en Chiapas continúa el cierre parcial a la circulación en el kilómetro 212 de la carretera Tapanatepec-Talismán, esto por la reparación del puente Doña María. Están informados, seguimos con más. Autoridades de Sinaloa reportan un aumento en denuncias por desaparición de personas. Hasta el 15 de febrero se tenían 115 reportes, 20 casos más respecto a 2022. Esto podría atribuirse a la violencia tras la detención de Ovidio Guzmán el pasado 5 de enero. En Turquía volvió a temblar. Este lunes se registró un sismo de magnitud 5.6 que provocó el colapso de varios edificios. Al menos una persona muerta y decenas de heridas. Ocurrió en una de las 11 provincias severamente afectadas por el terremoto del pasado 6 de febrero, que dejó 48,000 personas muertas en territorio turco y sirio. En Sídney, Australia, este sábado se realizó el desfile de Mardi Gras como parte del Festival Mundial del Orgullo 2023. Con el lema Reunir, Soñar, Amplificar, 300,000 personas de la diversidad disfrutaron de la gran fiesta que contó con 200 comparsas.
8:56, seguimos por las mañanas. Y miren, hoy a las 10:30 de la noche, mi compañero Enrique Acevedo presenta una entrevista exclusiva con Shakira. Vela en vivo en el noticiero de En Punto por las Estrellas y también en el canal de streaming de N+, que está disponible en ViX y en nmas.com.mx. Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. A mí tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino. Y le digo, mira quién me ha escrito. Y era Bizarrap. Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. A ver. Hoy a las 10:30 de la noche, Shakira con Enrique Acevedo. En otros temas, Alfredo Cisneros, quien se dedicó a proteger los bosques de la población purépecha de Sicuicho, en Michoacán, fue asesinado el pasado 23 de febrero. En este año, otros dos defensores, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecieron. En 2022 fueron asesinados por lo menos 15 ambientalistas y en 2021 54. La organización Amnistía Internacional ha advertido que estos ataques buscan silenciar las denuncias de sobreexplotación de los recursos naturales. Quienes defienden la tierra protegen tu derecho a un medio ambiente sano, es decir, a poder respirar, a tener un agua limpia, a un territorio sano. Sin las denuncias de estas personas, actividades como la tala, los incendios intencionados o la contaminación del agua impactarían cada vez más a comunidades vulnerables. En el mundo no hay mecanismos eficientes que garanticen la protección de los recursos naturales y tampoco de las personas defensoras del medio ambiente, de quienes trabajan para protegerlos. El traslado a la prisión más grande de América Latina inició. Fíjense que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió estas impresionantes imágenes de cómo 2,000 hombres con la cabeza rapada y vestidos solamente con un calzoncillo blanco fueron llevados al centro de confinamiento del terrorismo con capacidad para 40,000 personas. Desde la entrada en vigor del estado de excepción, ordenado por Bukele en marzo del 2022, han sido capturados al menos 61,000 pandilleros. Bukele asegura que está liberando una guerra contra las pandillas, pero su estrategia ha sido duramente criticada por organismos internacionales. Amnistía Internacional ha dicho que las violaciones a los derechos humanos no son la solución a la violencia y que solamente profundizan el abuso. Eso aparece en las imágenes de la prisión de Abu Ghraib y de la prisión de Guantánamo y evidentemente personas defensoras de derechos humanos han criticado muchísimo esta medida. Hoy no se pierdan el privilegio de mandar, un capítulo nuevo con lo mejor de la parodia política en México. Cualquier semejanza con la realidad, recuérdalo, es culpa de la realidad. Todos los lunes a las 10 de la noche en estreno por ViX y nmas.com.mx. Es inútil. Felipe está en la luna. Sí, pero en la García Luna. Son de la tercera edad. ¿Qué no oyen? Por si no lo saben, soy Sandra Cuevas. ¿Oíste? Que te muevas. El privilegio de mandar todos los lunes a las 10 de la noche por N+ Media. Disponible en ViX y en nmas.com.mx. Y ya nos vamos, pero antes de despedirnos, la agenda de este lunes. Sesiona el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE, donde se discute el reconocimiento de las personas no binarias en la credencial para votar, así como el proyecto de resolución que considera nulas las reformas al Estatuto del PRI. Además, hoy familiares y amigos de Dani Millán protestan aquí en la Ciudad de México por la falta de respuesta de las autoridades ante su transfeminicidio. En temas internacionales, hoy comienza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con la participación de jefes de gobierno y de ministros. Hasta ahí por las mañanas de hoy. Nos vemos mañana en punto a las 8. Mi querida Sofi, nos vemos mañana. Hasta mañana, querido Genaro. Lunes. Gracias a la audiencia. Bonito lunes, bonito inicio de semana a todos ustedes. Que tengan un maravilloso día. Les esperamos mañana en punto a las 8. Esto es Por las Mañanas, un noticiero de N+.